el símbolo que hoy nos toca desarrollar conforme a ese plan que vimos ayer, es el árbol de la vida. Aparece por primera vez en el capítulo 2 del Génesis. O sea que ya en los comienzos de la Biblia nos encontramos, capítulo 2, versículo 3, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y en el versículo siguiente aparece también el río, ese río que riega el paraíso terrenal, y del cual después, como 4 brazos, salen los 4 ríos más importantes que conocían entonces los judíos. Después ya no vuelve a aparecer el tema del árbol de la vida, así, pero en realidad toda la Biblia está llena de ese tema. En toda esta tarde hemos estado viendo el sentido profundo de ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida que en la muerte de Cristo fue fuente de vida para todos nosotros. Qué precioso tema, el árbol de la vida. Brindo por el árbol de la vida, que vuelve a aparecer en el último capítulo del último libro de la Biblia, y entonces aparece junto con el río de aguas vivas, de esas aguas vivas que Jesús mismo, como buen pastor, va a ofrecernos cuando, como ovejitas de su rebaño, podamos ser abrevados en el río de las aguas vivas. Qué interesante. De modo que este tema, que no aparece explícitamente con el nombre de árbol de la vida en otras partes, sin embargo, a cada momento lo encontramos en nuestro mensaje cristiano. Propiamente, la palabra griega que significa árbol, no significa árbol, significa madera o madero. Es xilon, de donde en castellano tenemos, por ejemplo, xilografía, grabado sobre madera, o también el xilófono, ese instrumento musical con tablitas que producen un sonido muy peculiar. El madero, ese madero que nosotros tantas veces hemos honrado, no por el madero mismo, no queremos ser idólatras de un madero, pero es que para nosotros el madero es el trono de Cristo crucificado, nuestro Salvador. Y por eso hemos encontrado tantos contenidos en las contemplaciones donde nos han hablado del misterio de Cristo crucificado. Por eso, como he prometido en el día de ayer, seguimos ahondando en ese misterio, pero a la luz del Apocalipsis. Y por eso voy a aprovechar para contarles que en estos días estoy elaborando una nueva edición de La vida eterna, nuestra esperanza, y el Señor me dio cosas que me tienen fascinado, saboreando toda esa riqueza, y empecé a contarle ayer alguna cosita, pero hoy viene el plato fuerte. Todo el libro del Apocalipsis es justamente la aventura de ese crucificado que triunfa en el madero y que cuando es levantado en alto en el madero, todo lo atrae así, según nos contó recién el Evangelio de Juan.
aunque el Apocalipsis quizás no fue escrito por el apóstol Juan, no cabe duda de que es de la escuela de San Juan. El Evangelio y la primera carta de Juan son como el fundamento doctrinal de lo que después el libro del Apocalipsis nos enseña en lenguaje místico, que ayer empezamos a aprender a interpretar con algunas de las cositas que entonces le dije. Así que muchos autores, cuando comentan el Apocalipsis, simplemente dicen, mire, son un montón de visiones dispersas, desparejas, que después están todas amontonadas una al lado de otra, pero con un esquema que es muy típico de los libros de mentalidad judaica. O sea, va presentando todas las visiones ordenadas en 7 grupos que responden a 7 imágenes, una para cada uno de esos grupos. Así que qué interesante esa interpretación, de la cual yo estaba muy contento, y en esa primera edición más o menos estoy en eso. Pero ahora el Señor me ha hecho descubrir lo que les cuento. Ustedes después me van a aprobar o reprobar. Les dejo hasta que salga la próxima edición tiempo para que me hagan llegar sus quejas si no están de acuerdo con esta opinión. Entre esas colecciones de 7 está el libro de los 7 sellos. Bueno, describe los 7 sellos. Cuando va abriendo los 7 sellos, bueno, termina el 7º y después viene otra cosa, los 7 ángeles, o las 7 copas, o los 7 plagas, los 7. De modo que esa cosa, cuando la leí, no me significó nada, porque era un cuentito más junto con todos los otros. Pero ahora les voy a exponer lo que el Señor me hace pensar. Si les gusta, lo aprovechen. Todo el libro del Apocalipsis es el libro de los 7 sellos. De modo que no tiene desperdicio, ni hay que cambiar de lugar o modificar nada. No, el libro como está, se lo voy a contar a ustedes. Primero vienen 3 capítulos que son mensajes a 7 iglesias de lo que era la provincia romana de Asia, lo que hoy llamamos Asia Menor. De modo que va contando a cada una. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Esa provincia romana tenía su capital en Éfeso, y así van las distintas ciudades de esa provincia romana de Éfeso. Son iglesias, o sea, diócesis concretas, con su obispo y con sus buenos y malos. Y bueno, de modo que va diciendo en esos mensajes. Después, en los últimos capítulos, lo volvemos a encontrar realizado, no como simple promesa. Así que hay toda una unidad en todo el conjunto de lo que vamos a ir diciendo. Después de esos 3 capítulos, comienza de veras el Apocalipsis. O sea, Dios nos va a quitar el velo para revelarnos el plan de Dios. Apocalipto quiere decir con el velo tapado, destapado. Así como eucalipto, el árbol nuestro, el eucalipto, es un árbol bien cubierto, porque tiene mucho follaje, de modo que causa muy buena sombra. Es eucalipto. En cambio, este dice apocalipto. Es más allá de la abertura o de la cobertura, queda sin velo. Bueno, entonces, la primera cosa, después de esos 3 capítulos, el capítulo 4 nos presenta al Dios
inmenso, Alfa y Omega, sentado en el trono. No nos dice nada de cómo es, simplemente es el que está en el trono. En el capítulo siguiente nos muestra ese Dios inmenso, amoroso, nos muestra un libro que está cerrado con 7 sellos. Cuando yo quiero enviarles una carta muy íntima, quizás pongo un sello de lacre para que nadie pueda abrirlo. Es una garantía de la autenticidad de eso que mando al tal destinatario. Este rollo, este volumen envuelto, para poderlo desenvolver y leer, hay que ir rompiendo 7 sellos que tiene a lo largo de toda su escritura. Pero es un documento tan importante que no cualquiera puede romper los sellos. Así que cuando Juan, vidente, ve ese libro y le vienen ganas de leerlo y contárnoslo, se pone a llorar porque nadie es digno de abrir ese libro. Sus lágrimas no son sencillamente porque queda decepcionado en su curiosidad, sino decepcionado en su vocación de profeta, que tiene que anunciar lo que ha de venir, como el mismo ángel le había mandado que hiciera. Entonces uno de los 24 ancianos del Apocalipsis le dice: no llores, no te preocupes, porque el Cordero de Dios, ese ha vencido, y él sí es digno de abrir el libro. Y entonces nos encontramos con el Cordero de Dios. El Apocalipsis 24 veces usa la misma palabra, arnion, Cordero. Solamente en el Apocalipsis aparece esa palabra así, el arnion, ese Cordero especial. En general, cuando nos hablan del Cordero del Apocalipsis, que tiene 7 ojos y 7 cuernos y qué sé yo, nos imaginamos ahí un animalito que está parado con 4 patas ahí en el altar de Dios y que está de pie, pero desangrado. Y no se pongan así. Los símbolos que se usan en la mística o en la conversación humana no son para entenderlos imaginando el signo, sino el significado. Cuando el enamorado le dice a su novia, paloma mía, no está pensando en un pajarraco con plumas y pico. Y cuando ponderamos esa madre, ¿qué madre? Es una leona, no hay que estarle buscando los colmillos ni el rugido, porque no estamos hablando de la leona, estamos hablando del símbolo que eso dice. Y ese empleado, qué bien, es una hormiguita, no hay que buscarle las 6 patas. ¿Por qué? Porque no nos importa el símbolo, sino lo simbolizado por eso. Entonces, cuando el Apocalipsis nos hable del Cordero, acordémonos de aquel rabí de Galilea que cuando iba pasando, Juan Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios. De modo que estamos hablando de un rabí con su barba y con su melena y con sus vestiduras, ese que supo inmolarse como cordero víctima para la redención del mundo. Eso. Entonces, la palabra cordero, que sale 24 veces en el Apocalipsis, es simplemente eso, el personaje central de toda esta aventura, redentor del mundo. Ese que con su sangre nos reconquistó, nos compró y que también nos lava
y blanquea nuestras vestiduras con su sangre. Cuando, por lo tanto, el Cordero va a tomar el libro, ese volumen, ese rollo de pergamino, o de papiro más bien, para abrirle los sellos, los 24 ancianos y los 4 animales o seres vivientes que están junto al trono de Dios proclaman la gloria de ese que ha merecido abrir el libro, porque Él, con su sangre, redimió al mundo. Así que entonces ahora, emocionados con ese testimonio, con toda esa presentación, nos disponemos a abrir el volumen junto con el Cordero. Primer sello. Aparece un jinete con caballo blanco, dispuesto a triunfar. Es victorioso. Pero nada más, no dice nada más el Apocalipsis. No se preocupen. Quedémonos nosotros también contemplando todo junto a ese. Porque recién en el capítulo 19 vamos a encontrarnos de nuevo con ese jinete del caballo blanco. Los 3 sellos siguientes también escuetamente nos presentan 3 jinetes, nada más. Uno, la guerra. Otro, la injusticia económica y social. Otro, la muerte. Solamente los menciona. Pero no se preocupen porque eso los vemos todos los días. Basta leer el diario y nos encontramos con la guerra y con las injusticias económicas y con la muerte también. No importa, no se preocupen de que no pondere más porque a lo largo de toda la narración vamos a ir encontrando muertes, injusticias y guerras. Y al final de todo, ya desde el capítulo 19, nos vamos a encontrar con que el jinete del caballo blanco fulmina y acaba con sus enemigos. Pero por ahora los deja tranquilos, no se sabe nada de lo que va a pasar. Así que recién con el 5º sello empieza a ponerse interesante la cosa con esos mártires que están frente a Dios, pero como clamando, bueno Señor, pero acabala, ¿qué falta? Déjanos triunfar plenamente. Espera un poco, cuando culmine todo eso, cuando todos esos mártires que habrán de ir muriendo y resucitando y todo, cuando se completa el número, entonces va a venir así la plena explicación de todo esto y el triunfo definitivo. Mientras tanto, a ustedes les ponemos también su vestidura blanca. Son mártires, bien, pero espérense un poco. Así sigue la historia con distintos pasos de la realidad. El capítulo 6 nos muestra una realidad de la cual todos sabemos que existe. Es que a veces hay plagas, a veces hay tormentas, a veces hay enfermedades, a veces hay muertes, a veces eso nos toca a todos. Pero esas desgracias, que como las llama el mundo, son desgracias para esos que tienen cola de paja, esos que necesitan ser sacudidos y que se asustan cuando viene cualquiera de esas cosas. Pretenden esconderse, aunque sea en una cueva, para evitar los ojos de Dios o del Cordero. Pero en cambio, para los que están santificados, esas desgracias les sirven para alabar a Dios en medio de sus sufrimientos, de modo que son una especie de entrenamiento para eso que ayer llamábamos las tribulaciones
de los que vienen de una gran tribulación, pero que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y así llegamos al capítulo 7, del cual hablé largamente ayer, donde se pinta en la primera mitad esos santos inmaculados, los 144.000, y la otra muchedumbre inmensa de todo pueblo y nación, de todas las razas y todos los lugares, esos que también lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, mientras nosotros no necesitaron lavarlas porque las siguieron teniendo limpias durante toda su vida terrena y por lo tanto siguen con vestiduras blancas también en el cielo. Y llega el capítulo 8, se abre el séptimo sello y punto, se acabó todo el cuento. Así me lo vendieron a mí hasta hace pocos días. Justamente ahora recién empieza la cosa. Los que hemos leído alguna vez novelas de misterio, sabemos que lo importante viene al final. Y es tan importante que justamente ocupa desde el capítulo 8 hasta el capítulo 22. Todo eso que Jesús, el Cordero, nos revela cuando abre el séptimo sello. Entonces, esa historia tiene ciertas tribulaciones y la gente no se deja convertir. Sigue, a pesar de que Dios les manda purificaciones para que se conviertan, no se convierte en nada. Entonces el ángel le recomienda a Juan que siga profetizando, que profetice, a ver si con eso se convierten algunos. Y entonces llegamos al capítulo 11, donde están los dos testigos. Al final de la convivencia con Pedro, hemos contemplado a los dos testigos, Pedro y Pablo, que en Roma profetizan. Y los dos caen muertos también, pero Dios los resucita y los hace participar de la gloria. Vengan aquí, se llama esa contemplación de la convivencia con Pedro. Pero, en fin, es una pincelada de la historia de la Iglesia. O sea, que entre tribulaciones y complicaciones nos va contando alguna cosita de la Iglesia. Y con esto llegamos al capítulo 12, que está como quien dice en el centro de toda la novela, es los dos signos. El signo de la mujer vestida de sol, coronada de 2 estrellas y calzada con la luna. Y el signo del dragón que está esperando que la mujer dé a luz para devorarse al hijo varón. Pero el hijo varón es levantado y llevado al cielo hasta el trono de Dios. El dragón pretende entonces combatir a la mujer, pero también la mujer es llevada al desierto y después, cuando el dragón vomita un torrente de agua para anegar a la mujer, la misma tierra sale en defensa de esa mujer y se traga todo el torrente que el dragón había lanzado contra ella. Entonces sigue la persecución contra los descendientes de la mujer. En ese lugar todavía el Apocalipsis describe la lucha entre Miguel y sus ángeles y Lucifer y sus ángeles. Y cuando los ángeles malos son echados del cielo, todavía sigue la tribulación, las tormentas, las dificultades contra nosotros, los descendientes de la mujer. Eso que el Génesis había anunciado de otra manera. Pondré pelea, lucha entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. Y ese linaje de la mujer, que es Cristo Jesús, te quebrantará la cabeza. Bueno, eso estaba en el Génesis. La cuestión es que ahora nos encontramos en plena lucha. Una lucha que va a durar hasta casi el final del Apocalipsis.
hay entonces 2 capítulos para contar la destrucción de Babilonia y las elegías que el mundo pecador grita llorando a la Babilonia esa, que de alguna manera es símbolo de Roma, imperio pagano, perseguidor de la Iglesia, o toda la realidad mundana del mundo que está enemigo de Dios y de la Iglesia. Después viene otro capítulo que prolonga eso con otro estilo, presentando 2 monstruos. Uno al cual llama la bestia, que sintetiza todo el poder temporal, civil, político, que quiere convertirse en enemigo de Dios, en endiosarse como para destruir a Cristo. Y el falso profeta, que sintetiza todas las fuerzas religiosas o propagandísticas o culturales que respaldan a esas fuerzas políticas contrarias a Dios. Después de tiras y rojas y vueltas, viene el capítulo en que por 1000 años se produce un tironeo entre Satanás y Cristo. En algunos momentos parece que gana uno, en otros momentos parece que gana otro. Eso, en el lenguaje del Apocalipsis, es el famoso tema del milenio. Ya entre los judíos de los 2 últimos siglos, o de los 5 últimos siglos antes de Cristo, se había ido desarrollando la mentalidad que suponía que iba a haber un tiempo del reino de Dios, un reino de Dios humano, triunfal, y por eso aún le dicen a Jesús, ya después de la Pascua, bueno, ahora es el tiempo en que vas a restaurar el reino de Israel. Estaban y los mismos discípulos, después de haber estudiado en la escuela de Jesús 2 o 3 años, todavía están pensando en eso con mentalidad de un reino visible, temporal, terreno, al cual todavía alude también Pilatos cuando pregunta, ¿tú eres rey? Así que no hay que extrañarse de que esa mentalidad que flotaba como una especie de tradición o de leyenda, también aparezca en el Apocalipsis, pero ciertamente no porque el Apocalipsis lo apruebe y secunde, sino porque le gusta echar mano de esas imágenes populares para darles un sentido de profecía cristiana legítima. Por eso se comprende que los verdaderos cristianos de esos siglos, sobre todo encabezados por San Agustín, enérgicamente se opusieron a una interpretación del Apocalipsis en ese sentido de reino temporal. Como que el Apocalipsis propusiera que durante unos 1000 años Cristo iba a reinar en un mundo cristiano, celestial, el perfecto, donde todos serían buenos o lo que sea. Pero también estaban los fanáticos que seguían lo contrario, esos milenaristas que fueron causa de que durante esos primeros siglos la Iglesia misma mirara con sospecha el Apocalipsis. Por eso fue uno de los últimos libros de la Biblia en ser reconocidos en el canon. O sea, es un libro deuterocanónico que nosotros sabemos que sí, que es verdaderamente revelado, pero a condición de que le entendamos ese tema del milenarismo en un sentido muy distinto de lo que esos milenaristas le hacían decir. Así que
no puedo ahora entretenerme mucho en las distintas interpretaciones de lo que sea. Simplemente podemos sintetizar la cosa en esto. En el lenguaje del Apocalipsis, como hemos dicho, los números no significan cantidad, sino cualidad. Entonces, según lo que describe ahí el Apocalipsis, en esas idas y vueltas, las victorias de Jesús, del Cordero, son de 1000 años. Y en cambio las victorias del dragón, cuando el dragón va ganando, el diablo gana, son breve tiempo. O sea que se ve a la legua que está queriendo usar la palabra 1000 años, como diciendo, es mucho más el tiempo en que va a triunfar Cristo que el tiempo en que va a tener que estar como en declive o en crisis. Bien. Así que, superado el tema ese, viene ya la culminación del drama. Este drama típico de una tragedia griega presentada con todas las técnicas de un buen teatro clásico. Por fin, el Cordero, ya de nuevo con la figura del jinete del caballo blanco, que aparece en el capítulo 19, y que se enfrenta con todas las razas enemigas de Dios, que capitaneadas por el mismo dragón, Satanás, van a querer hacer una guerra poderosa contra la iglesia. Y el jinete del caballo blanco arrasa con todos esos, con la espada que sale de su boca, y termina con eso. Y entonces nos quedan los capítulos 21 y 22. Lo mejor de toda esa aventura del Cordero es lo que el ángel le promete a Juan. Ven y te voy a mostrar a la esposa del Cordero. Bien, eso describe todo lo que significa la última parte. Y en el capítulo 22, como dije al principio, se nos presenta a Jesús que, como pastor, nos pastorea para llevarnos al río de aguas vivas. Y entonces, en el capítulo 22, se nos describe la ciudad, esa ciudad que viene desde lo alto y que es esposa de Cristo, esa ciudad que es la Nueva Jerusalén, el cielo. Ahí se nos describe el río de agua viva y va corriendo y a un lado y al otro hay árboles, lo leímos en la primera lectura, árboles que dan fruto cada mes, frutos ricos, buenos, bien, y sus hojas también son hojas sanadoras. O sea que ese árbol de la vida, ahora, en este capítulo último, no se presenta precisamente como un árbol, sino como una arboleda. Hemos dicho que la palabra que usa el Apocalipsis es xilon, que significa madero, o árbol, o arboleda. Así que esa arboleda que está a uno y otro lado del río de aguas vivas, que es el Espíritu Santo, ese árbol ahora se ha convertido en toda una arboleda de felicidad, de fecundidad, de vida, de alegría, de esperanza, de salud, de amor. Ese es
el árbol de la vida que estamos en este día saboreando. Árbol que cuando lo masticamos un poco, a primera sensación deja este árbol, qué fea madera tiene. Pero lo seguimos masticando un poco más y encontramos con que era caña de azúcar. Y podemos entonces saborear el árbol de vida que nos dulcifica, que nos sana, que nos entusiasma y nos favorece. Qué lindo poder vivir esta tarde el misterio del árbol de la vida como misterio de resurrección.